Manuel Buendía Telles Girón nació el 24 de mayo de 1926 en Zitácuaro, Michoacán, y fue el tercer hijo de una familia. Cursó la primaria en un colegio de monjas ubicado frente al antiguo Teatro Juárez de esa ciudad, donde fue un alumno destacado. La madre quería que Manuel fuera sacerdote, por lo que a los 12 años fue enviado a Morelia e inscrito en el seminario menor. 3 años después, a la muerte de su madre, regresa a Zitácuaro y comienza a dar clases en la que fue su primaria, donde desarrolló el hábito de la lectura a través de clásicos como Verne, Salgari, Víctor Hugo y Dickens. En 1941 se inicia en el oficio periodístico al ser contratado para colaborar en la revista semanal del Partido Acción Nacional, La Nación, que desde su creación, en ese año, fue dirigido por el abogado queretano convertido a periodista Carlos Septién García. En el año de 1943 se traslada a la Ciudad de México y busca acomodarse otra vez en la revista La Nación. Se afilia al PAN, partido del que se alejaría con el paso del tiempo. Al terminar la preparatoria, se inscribe en la Escuela Libre de Derecho, pero deja los estudios al no sentirse cómodo conviviendo con compañeros de clases más acomodadas y por la trágica muerte de su padre a manos de unos asaltantes en Zitácuaro el 15 de enero de 1945, lo que lo obligó a hacerse cargo de su familia. En 1948 firma su primera nota informativa en La Nación sobre las elecciones locales en Zitácuaro y permanece en ese medio hasta 1953, donde conoce a su esposa Dolores Ábalos Lebrija. Por recomendación del director de La Nación, Buendía es contratado como reportero de guardia en el diario La Prensa, donde de inmediato destaca por sus habilidades reporteriles en la fuente policíaca. Al poco tiempo, empieza a cubrir las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, después las actividades del presidente Adolfo Ruiz Cortines. En 1958 empieza a escribir en la prensa una columna llamada Red Privada, que firma con el seudónimo de Héctor Juvenal. Mira, Manuel Buendía se destacó por hacer un periodismo valiente, un periodismo que combinaba la filtración que se le hacía llegar a él y que él lo transmitía con la investigación y que puso en el centro del debate nacional temas muy relevantes como el de la ultraderecha y su papel en la política mexicana, como el de la presencia de la CIA en la definición de políticas nacionales y esquemas de desestabilización, etcétera, etcétera, y también un fenómeno que hoy vivimos de una manera abrumadora, ¿no? Que es la presencia del narcotráfico en la vida nacional y que en aquel entonces comenzaba a manifestarse en sus rasgos que después iban a convertirse en los dominantes. El talento de Manuel lo lleva a ocupar varios cargos en la prensa, entre ellos el de presidente del Consejo de Administración, hasta que en 1960 es nombrado director. Buendía circula entre los empleados un instructivo sobre dominio de la técnica periodística, en el que insiste en la importancia de la objetividad y concisión. Bajo su batuta, el periódico evoluciona y amplía su presencia. Era un hombre que logró abrirse paso en un régimen político bastante difícil para el periodismo. La libertad de prensa estaba muy acotada, entonces un régimen que yo le llamo de medidas duras y mutuas conveniencias con los empresarios de la prensa, el famoso Chayo. El Chayo era igual que ahora para los periodistas de a pie que lo aceptan, pero en realidad para los empresarios y los mandos medios eran prebendas, esas eran las formas de control. Prebendas de más largo alcance, ¿no? Mucho más dinero
especies, viajes, atención a la salud de familiares, regalos, hasta carros les regalaban, ¿no? Entonces, en ese medio ambiente era muy difícil que algún periodista destacara con un margen de autonomía y de credibilidad. Por eso era admirable la presencia que logró Buen Día, porque tenía las dos características que suponemos debe tener un buen periodista, que investiga sus asuntos, que saca los temas que manejaba eran con novedad, con oportunidad, con trascendencia, y logró un estilo de escritura que invocaba a lo cercano, es decir, el criterio de cercanía también se cumplía con él porque era muy chacotero, ¿no? Era hasta desmadroso para escribir sus columnas. El 12 de agosto de 1963, Buen Día es expulsado de la cooperativa con otros compañeros a consecuencia de un conflicto interno y durante unos meses dirige el semanario Crucero, donde publica las columnas Concierto Dominical, que firma como Diógenes, y Para Control de Usted, sin firma. En 1965 es nombrado asesor de Relaciones Públicas y Prensa en la Comisión Federal de Electricidad, donde crea la revista CFE y empieza a organizar la editorial de la comisión, en donde sienta las bases para una nueva visión de una comunicación social más profesional y no enfocada en la emisión de boletines. La revista de la CFE llegó a constituirse en la de mayor importancia del sector público. Permanece en el cargo hasta 1970. En 1971 tiene un breve paso por la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Departamento del Distrito Federal, a la cual renuncia el 13 de junio del mismo año a raíz de la matanza de estudiantes normalistas. En agosto de 1973, ocupa la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde aplica toda su experiencia a la divulgación científica, actividad entonces desconocida en el país. Durante su gestión, de agosto de 1973 a noviembre de 1976, el Consejo publicó 10 libros, más de 130 folletos con temas científicos y tecnológicos, editó las revistas especializadas Ciencia y Desarrollo y Comunidad CONACYT y Conexión, e inició en el día una de las primeras secciones de Ciencia y Tecnología, entre otras tareas. De 1952 a 1967 fue profesor de tiempo completo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en donde impartió la materia de redacción periodística. Desde 1973 hasta su muerte, en 1984, dio clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, como profesor de las asignaturas Redacción y Oficinas de Prensa. Bueno, lo primero que hay que decir es que Manuel Buendía era un profesor excepcional por dos razones fundamentales. Una de ellas es que era un profesor muy cumplido y estaba vinculado directamente con el ámbito profesional del cual hablaba en sus clases. Yo podría agregar inclusive un tercer elemento: era el único profesor, o el único que yo recuerdo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de principios de los años 80, que requería una especie de examen previo para ser admitido en su clase. A finales de 1976, Manuel Buendía renuncia al CONACYT para dedicarse a ser columnista de tiempo completo, y en enero del 77 reaparece Red Privada, en los 23 soles de la organización editorial mexicana Antigua Cadena García Balseca. En 1977, Manuel Buendía obtiene el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de artículo de fondo. El 17 de agosto de 1978 suspende sus colaboraciones en Los Soles debido a problemas de censura y se traslada al Universal, en donde publica del 28 de agosto al 1 de diciembre del mismo año, cuando nuevamente lo vuelven a censurar. En ese mismo año comienza a publicar en Excelsior, pero al mismo tiempo su columna es distribuida por la Agencia Mexicana de Información a 40 diarios de todo el país. Buendía se convirtió en el columnista más leído e influyente de México. En 1981 se publica el libro Red Privada y en 1983 La CIA en México, con recopilaciones de sus columnas. El 30 de mayo de 1984
alrededor de las 6:30 de la tarde, Buendía fue asesinado por la espalda por Rafael Moro Ávila, un agente de la Dirección Federal de Seguridad a cargo de José Antonio Zorrilla Pérez, quien años después fue sentenciado por haber ordenado el asesinato del periodista. Desde los primeros días posteriores al crimen, los periodistas los que estuvimos cerca de la investigación, empezamos a entresacar la hipótesis del narcotráfico, que tenía fuerte presencia en el país. Esta misma hipótesis la reconfirmó en sus últimos escritos Miguel Ángel Granados Chapa cuando se presentó el libro de Buendía. Creo que difícilmente tuvimos una hipótesis más fuerte, pero sigo diciendo que es una hipótesis que no comprobamos. Las investigaciones que se hicieron alrededor de esto es que Zorrilla tenía un comportamiento extrañísimo, no solo por ser director de la Federal de Seguridad, sino porque él estaba en el centro de lo que la delincuencia organizada, lo del narcotráfico, entonces había penetrado. Esa hipótesis nunca la borramos, pero lo que es cierto es que tampoco pudimos comprobar la autoría intelectual de Zorrilla, la presumimos. Zorrilla fue sentenciado a 35 años de prisión, pero en 2009 el gobierno del Distrito Federal le otorgó el beneficio de libertad anticipada cuando había cumplido 19 años en la cárcel, pero debido a la presión de la opinión pública por irregularidades en el procedimiento, es reaprendido e internado en el penal de Santa Marta, Acatitla. En septiembre de 2013 es trasladado a prisión domiciliaria debido a su delicado estado de salud tras 24 años de presidio. Yo creo que para las nuevas generaciones Manuel Buendía debería ser una figura que hay que rescatar por su calidad técnica, por su compromiso profesional y debo decir también político, porque demostró también que los periodistas son capaces de vincularse directamente con la élite de todos los espacios, me refiero a la literatura, al poder político, los medios, las organizaciones, y que en esa vinculación de los periodistas no se daña la calidad del periodismo, sino que incluso se mejora. Su inclusión en lo que él llamaba el Ateneo de Angangueo, donde está el presidente de la República entonces, José López Portillo, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y algunas otras figuras e invitados, algunos figurones de la época, me parece que revela una inquietud que los periodistas debemos mantener respecto de cómo incluir todos aquellos campos de conocimiento, fuentes de información que nos permitan mantenernos, como decía Manuel Buendía, como una antena lista a recibir los rayos y como para rayos transmitir esa información adecuadamente mediada con cierto estilo periodístico para que sea de conocimiento de la mayor cantidad de la población.